Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 7 del curso de vectores. Estamos en la primera parte, vectores en el plano. Bien, en esta ocasión vamos a empezar el video hablando sobre la longitud de arco cuando la curva está en coordenadas polares. Longitud de arco en coordenadas polares. Bien, en el video anterior ya vimos este resultado. Si tenemos una curva en el plano cuyas coordenadas, cuyas ecuaciones paramétricas son estas, x igual a f de t, y igual a g de t, sus ecuaciones paramétricas de la curva, ya vimos que la longitud de la curva desde t igual al número a hasta t igual al número b está dada por esta integral. La integral desde a hasta b de esta expresión, multiplicando por el diferencial de t. Bien. Ahora, esta misma fórmula la podemos también representar de esta manera. Es lo mismo. La derivada de f, f' de t, se puede también representar como el cociente de diferenciales, diferencial de x entre diferencial de t, o sea, diferencial de x entre diferencial de t. Y g', la derivada de g con respecto a t, pues también se puede representar mediante este cociente de diferenciales. Sería el diferencial de y entre el diferencial de t. Entonces, esta fórmula también es lo mismo, se puede representar de esta manera. Bien, ahora aquí nos quedamos, vamos a manejar de esta forma la fórmula correspondiente a la longitud de una curva en el plano. Pero esto es cuando lo tenemos en coordenadas cartesianas, coordenada x, y. Bien, ahora vamos a considerar que la curva en el plano está representada mediante coordenadas polares. Vamos a suponer que está representada la curva mediante coordenadas polares. Si usted está olvidado de las coordenadas polares, le recomiendo que vea primeramente mi video Coordenadas Polares, así se llama. Vea mi video Coordenadas Polares para que recuerde con mayor precisión en qué consiste este tema, este asunto de las coordenadas polares de un punto en el plano. Bien, entonces ahora vamos a considerar que la curva está expresada en coordenadas polares. Vamos a considerar que sus coordenadas polares, pues, tiene esta forma. Las coordenadas polares de una curva en el plano tienen esta forma. R es igual a una función de teta. Teta es el ángulo. Entonces vamos a considerar que esta es la forma correspondiente a las coordenadas polares de la curva. Bien, la relación de las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas son esto que tenemos aquí. Resulta que la coordenada x es igual al valor de r multiplicado por el coseno del ángulo teta, y la coordenada y del punto es r multiplicado por el seno de teta. Entonces, esta es la ecuación de la curva en el plano, ¿sí?, para coordenadas polares. Entonces, sus coordenadas cartesianas están dadas por estas fórmulas. X igual a r, el valor de r por el coseno del ángulo teta, y y es igual al valor de r por el seno del ángulo teta. Bien, ahora, en estas fórmulas para x y y, sustituyendo r por h de teta, r es una función del ángulo, sustituyendo r por la función h de teta, entonces las coordenadas cartesianas del punto quedarían de esta manera. X es igual a la función h de teta multiplicado por el coseno de teta, y y es igual a la función h de teta, que es lo que da el valor de r, multiplicado por el seno de teta. Muy bien, vamos a dejarlo así. Bien, entonces, vea usted cómo ya con esta representación de las coordenadas x y y del punto de la curva, ya queda totalmente, la coordenada x y y queda totalmente en función del ángulo teta. Entonces, esto que tenemos aquí, esto que estoy indicando aquí, ya lo podemos considerar como las ecuaciones paramétricas de la curva. Estas ya son las ecuaciones paramétricas de la curva, donde el parámetro ahora es el ángulo teta. Aquí el parámetro es el ángulo teta. Entonces, considerando que estas son las ecuaciones paramétricas de la curva, donde el parámetro es teta, entonces vea usted que
podemos aplicar esta fórmula de aquí arriba. Porque esta fórmula que estoy indicando acá arriba corresponde a una curva con ecuaciones paramétricas, donde el parámetro es t. El parámetro es t. Pero esto es lo mismo. Simplemente cambiamos de letra para el parámetro. Resulta que las ecuaciones x, y del punto sobre la curva están en función de teta, del parámetro teta. Entonces, con esta representación de la curva, podemos aplicarle esta fórmula para obtener la longitud de la curva desde teta igual al ángulo alfa hasta teta igual al ángulo beta. Para valores de teta desde alfa hasta beta, entonces la longitud de la curva está dada por esta integral. Es exactamente lo de arriba, es lo mismo, reitero, es lo mismo, nada más que aquí el parámetro es teta. Sería entonces la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de derivada de x con respecto a teta al cuadrado más derivada de y con respecto a teta al cuadrado, y todo esto multiplicando por el diferencial de teta. Insisto, esta integral es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, nada más cambiando de parámetro. En lugar del parámetro t es parámetro teta. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar esta fórmula. La derivada de x con respecto a teta, pues lo podemos obtener de aquí. Derivada de x con respecto a teta. Aquí. Entonces va usted, r depende de teta. Entonces, aquí al derivar x con respecto a teta, entonces aquí tenemos un producto. Entonces, aplicamos la fórmula de la derivada del producto. Sería, entonces, la primera, r, por la derivada de la segunda, la derivada del coseno menos seno. Me queda menos r por seno de teta, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. La derivada de la primera la vamos a representar como la derivada de r con respecto a teta. La vamos a representar de esta forma. Diferencial de r sobre diferencial de teta. Esto corresponde precisamente a la derivada de r con respecto a teta. Y así quedaría la expresión correspondiente a la derivada de x con respecto a teta. Esto es lo que va a ir dentro de este paréntesis. De manera similar, obtenemos una fórmula para la derivada de y con respecto a teta. La derivada de y con respecto a teta pues, sale de aquí. Y también aquí esto vamos a considerarlo como un producto de funciones, porque r es una función de teta, que multiplica por el seno de teta. Entonces va a ser la primera función r multiplicada por la derivada de la segunda, la derivada de seno es coseno de teta, más la segunda función, seno de teta, por la derivada de la primera, que representamos como diferencial de r sobre diferencial de teta. Esto corresponde a la derivada de r con respecto a teta. Entonces, esta expresión, esta suma, sería la derivada de y con respecto a teta. Y esta suma es lo que después tenemos que colocar aquí, dentro de este paréntesis. Bien, entonces, tenemos que, así nos quedaría las derivadas. Aquí nos quedaría la integral para la longitud de la curva, dado cuya ecuación está dada en coordenadas polares. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decíamos que esta expresión, esta suma, la tenemos que colocar aquí dentro de este paréntesis. Y esta otra suma, esto que estoy indicando aquí, tenemos que colocarlo dentro de este otro paréntesis. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta expresión al cuadrado. Primeramente, esta parte, esta expresión al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Sería entonces elevar este binomio, esto que estoy indicando aquí, hay que elevarlo al cuadrado. Sería el cuadrado del primer término, que es esta parte, r cuadrada por seno cuadrado de teta. Como es una diferencia, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, menos 2 veces r por la derivada de r con respecto a teta, por seno de teta por coseno de teta. Más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado de esta parte, es la derivada de r con respecto a teta al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Entonces, vea usted, esto que tenemos aquí, este trinomio que estoy indicando aquí, es el desarrollo de este binomio que tengo acá arriba, de este binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primer término, que es esto. Menos 2 veces, porque es una diferencia, el primer término por el segundo, que es esta parte. Más el cuadrado del segundo término, que es esta parte. Ya tenemos entonces, todo este trinomio corresponde a esta parte, a esta derivada al cuadrado.
De manera similar, desarrollamos ahora este otro término. La derivada de y con respecto a θ al cuadrado. Derivada de y con respecto a θ al cuadrado sería elevar al cuadrado este binomio. Este binomio es la derivada de y con respecto a θ. Este se eleva al cuadrado. El primer término al cuadrado del binomio sería esta parte, r cuadrada por coseno cuadrado de θ. Aquí esa es una suma, es más 2 veces el producto del primero por el segundo. 2 que multiplica por el primer término por esto, por el segundo término por esto. Corresponde a esta expresión. 2 por r, por la derivada de r con respecto a θ, por el seno de θ, por el coseno de θ. Más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado de esto. Derivada de r con respecto a θ al cuadrado, por seno cuadrado de θ. Entonces, este trinomio que estoy indicando aquí, este trinomio, corresponde al desarrollo de este binomio al cuadrado. Bien. Ahora, estos cuadrados se tienen que sumar. Entonces, sumando este primer trinomio con este segundo trinomio, al sumarse, obviamente este término es el mismo, nada más con diferente signo, vea usted. Entonces, se va a cancelar. Únicamente me queda este término sumado con este y nos va a quedar este otro término sumado con este. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Vamos a colocar como la primera parte la suma de estos dos. La suma de estos dos es lo que aparece aquí como primera parte. Entonces, sacando de factor común la derivada de r con respecto a θ al cuadrado, sacando de factor común, me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado por la derivada de r con respecto de θ al cuadrado. Esta parte que estoy indicando aquí sería la suma de estos dos términos. Más lo que tengo acá, esta parte, es la suma de estos dos términos. Igualmente, aquí sacando r cuadrada de factor común, nos queda seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ por r cuadrada. Como ya dijimos antes, estos dos términos se cancelan. Es lo mismo, pero con diferente signo contrario, esto se cancela al sumarse. Bien. Entonces la suma de estos cuadrados me queda de esta manera. Pero por identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado pues es 1. Entonces esto se reduce a simplemente esta parte derivada de r con respecto a θ al cuadrado. Y esto se reduce únicamente a r cuadrada, porque esta suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, esta suma de derivadas al cuadrado se reduce entonces a esta expresión. Entonces, esta expresión que estoy indicando aquí es lo que podemos colocar en esta parte, dentro de la raíz cuadrada. Vea usted, dentro de la raíz cuadrada va la suma de estas derivadas al cuadrado, pero resulta que la suma de estas derivadas al cuadrado es igual a esta otra suma. Entonces, esta expresión que estoy indicando aquí, reitero, lo vamos a colocar acá, dentro de la raíz cuadrada. Y entonces la fórmula para la longitud de la curva en coordenadas polares queda de esta manera. Entonces la longitud de arco o de la curva, desde θ igual a alfa hasta θ igual a beta, nos queda igual a esta integral. Es la raíz cuadrada de derivada de r con respecto a θ, eso elevado al cuadrado, más r cuadrada. Todo esto multiplicando por el diferencial de θ. Entonces, esta integral en coordenadas polares para la curva, esta integral nos va a dar la longitud de arco desde θ igual a alfa hasta θ igual a beta. Bien, como ejemplo vamos a obtener la longitud de toda la curva correspondiente a esta ecuación. Esta sería la ecuación de una curva en coordenadas polares. La gráfica es esto que tenemos aquí. ¿Sí? En mi video de coordenadas polares también usted puede ver las gráficas correspondientes a varias ecuaciones polares, varios tipos de ecuaciones polares. Ahí usted también puede ver el aspecto que tiene la gráfica para varias ecuaciones polares. ¿Sí? Bien, para una ecuación polar de este tipo, que estamos considerando aquí, su gráfica corresponde a una curva cerrada, tiene este aspecto. Para esta curva en particular, tiene este aspecto, se le llama cardioide, por razones obvias se le llama cardioide. Y queremos obtener la longitud total de esta curva. Bueno, por simetría, vea usted, por simetría, la longitud de la parte de arriba, pues es la misma longitud, es idéntica a la longitud de la parte de abajo.
Entonces la longitud total la podemos obtener multiplicando por 2 la longitud de la parte de arriba. En la longitud de la parte de arriba, teta es el ángulo. Teta es el ángulo que hace R con respecto a la parte positiva de lo que sería el eje X. Entonces, teta, el ángulo teta, varía para este punto de aquí. Teta vale 0. ¿Sí? Y vea usted, si teta vale 0, coseno de 0 es 1, 3 más 3 es 6. Es la longitud que hay del origen, digamos, a este punto 6. Entonces, este punto de la curva es cuando teta vale 0. Y después teta va, desde teta igual a 0, el valor de teta va creciendo, el ángulo va creciendo, hasta llegar a pi radianes, 180 grados. Cuando tenemos pi radianes, 180 grados, el coseno es menos 1, queda menos 3 más 3, 0. Tenemos R0, tenemos el origen. Entonces vamos a calcular la longitud de la parte de arriba, donde varía teta desde 0 hasta pi, ¿sí? Y luego eso se multiplica por 2 para encontrar la longitud total. Entonces, esta es la fórmula general, dijimos, para la longitud de curva en coordenadas polares. Entonces, calculando la longitud desde 0 hasta pi, para esta ecuación polar, coordenadas polares, nos quedaría lo siguiente. La integral desde 0 hasta pi, claro, multiplicado por 2, para que nos dé ya la longitud total de la curva. De la raíz cuadrada de, vamos a ver, derivada de r con respecto a teta. Esta parte, derivada de r con respecto a teta, ¿sí? Sale de aquí. Derivada de una constante 0, que haría nada más la derivada de esta parte con respecto a teta. La derivada de cosenos menos seno, que haría menos 3 por seno de teta. La derivada de cosenos menos seno, que haría menos 3 por seno de teta. Esto, menos 3 por seno de teta, es esta parte. Derivada de r con respecto a teta, sale de aquí. Más r cuadrada. Esta parte r cuadrada también sale de aquí. Simplemente elevamos esta suma al cuadrado. Esta suma es r. Entonces, r al cuadrado es esta suma al cuadrado. Entonces, esta suma, 3 más 3 coseno de teta, se eleva al cuadrado. Y toda esta raíz cuadrada se multiplica por el diferencial de teta. Entonces, esta integral multiplicado por 2 nos daría la longitud total de la gráfica de esta curva. En el plano, la ecuación de la curva está dada en coordenadas polares. Bien. Luego tenemos, vamos ahora a enfocarnos a lo siguiente, únicamente a esta integral. Vamos a enfocarnos en resolver esta integral. Lo que resulte se va a multiplicar por 2. No olvidar eso. Lo que resulte, vamos a resolver la integral. Lo que resulte se va a multiplicar por 2. Bien. Entonces nos queda, vamos a ver. Esto al cuadrado me queda 9 seno cuadrado. Este binomio al cuadrado me queda 9 más 18 por coseno más 9 coseno cuadrado. Pero 9 coseno cuadrado más 9 seno cuadrado es igual a 9, sumado con este 3 al cuadrado que es 9, de ahí sale este 18. 18, y este 18 coseno cuadrado es del doble del producto. 3 por 3, 9, por 2, 18 por coseno de teta. Entonces, esta expresión, esta suma de cuadrados que está dentro de la raíz, desarrollándolo y simplificando, nos queda esta parte. Nos queda la raíz cuadrada de 18 más 18 por coseno cuadrado, todo por diferencial de teta. Muy bien. Ahora, vamos ahora a desarrollar esta integral, esta parte. Bien. El raíz cuadrada de 18, el 18 lo sacamos de factor común, sale como raíz cuadrada de 18, pero raíz cuadrada de 18 es equivalente a esto. Es 9 por raíz de 2. Entonces, 9 por raíz de 2, la constante, como está multiplicando, sale de la integral. Entonces nos queda 3 por raíz cuadrada de 2 por la integral. Al sacar aquí el 18 de factor común, quedaría nada más 1 más coseno de teta. Raíz cuadrada de 1 más coseno de teta. Bien. No olvidar que esto después se debe multiplicar por este 2. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a resolver esta integral. Bien, para resolver su antiderivada, entonces vamos a aplicar esta identidad. ¿Sí? Esta identidad se obtiene de la identidad del coseno del ángulo doble. El coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Sustituyendo x por teta sobre 2, de ahí se obtiene esta identidad. Entonces, tenemos que el coseno cuadrado de teta sobre 2 es igual a esto, 1 medio por 1 más coseno de teta.
Entonces vamos a sustituir esta parte, 1 más coseno de teta, lo vamos a sustituir por 2 veces multiplicando al coseno cuadrado de teta sobre 2. Entonces me queda esta parte, 3 raíz cuadrada de 2 por la integral de 0 a pi de la raíz cuadrada de 2 por coseno cuadrado de teta sobre 2. ¿Sí? Esta sustitución se obtiene al despejar de aquí 1 más coseno cuadrado. 1 más coseno de teta. El 2 pasa multiplicando. Entonces 1 más coseno de teta es 2 veces 2 por coseno cuadrado de teta sobre 2. Bien, entonces aquí nos quedamos. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, ahora vamos a resolver esta integral. La integral de 0 a pi de la raíz de 2 por coseno cuadrado de teta sobre 2. Vamos a resolverlo. Aquí está. Bueno, sacamos raíz cuadrada de 2. Pues, como está multiplicando, sale la integral. Es igual a la raíz cuadrada de 2 por la integral de 0 a pi del coseno de la que queda raíz cuadrada de coseno cuadrado. Raíz cuadrada de coseno cuadrado es el coseno de teta sobre 2. Por lo pronto aquí lo ponemos como valor absoluto, porque es la raíz cuadrada positiva. Raíz cuadrada positiva de un cuadrado es el valor absoluto. Entonces, raíz cuadrada de coseno cuadrado es el valor absoluto del coseno de teta sobre 2. Y la raíz cuadrada de 2 queda fuera, multiplicando fuera de la integral. Bien, pero vamos a analizar el siguiente detalle. Vea usted, cuando teta es igual a 0, aquí me queda coseno de 0. Coseno de 0 es 1, tiene un valor positivo. ¿Sí? Cuando el ángulo teta es igual a pi, me queda pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2. Pi sobre 2 son 90 grados. Entonces quiere decir que el valor de teta sobre 2, vea usted, el valor de teta sobre 2 va a variar de 0 a pi medios. Este valor, reitero, de teta sobre 2 va a variar de 0 a pi medios. Y en ese rango de valores del ángulo de 0 a pi medios, el coseno es positivo. Entonces aquí tengo el valor absoluto de un valor positivo. Entonces el valor absoluto de un valor positivo es igual al mismo valor positivo. Por eso ya podemos quitar las barras de valor absoluto. Porque reitero, teta sobre 2 va a tener valores desde 0 a pi medios, donde el coseno es positivo. Entonces podemos quitar las barras de valor absoluto y nos queda así, es lo mismo. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 que multiplica por la integral de 0 a pi de coseno de teta sobre 2. Bien. Entonces, ya esto es fácil de antiderivar. La antiderivada de coseno de teta sobre 2 es 2 por seno de teta sobre 2. Es su antiderivada, que hay que evaluar de 0 a pi. Entonces, evaluando esta expresión de 0 a pi, ¿sí? Nos queda lo siguiente. Cuando teta es igual a pi, me queda seno de pi medio. Seno de 90 es 1 por 2, 2. Y cuando teta vale 0, seno de 0 es 0. Entonces me queda 2 multiplicando a raíz de 2. Entonces, 2 multiplicando a raíz de 2. Nos queda esto. Pero esto, 2 por raíz de 2, ¿sí? Se tiene que multiplicar después por 3 raíz de 2. 2 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Hay que multiplicar por esto. Y luego finalmente recuerde usted que todo este resultado hay que multiplicarlo por 2. ¿Sí? Recuerde cuando iniciamos, el resultado que obtengamos se multiplica por 2. Entonces 2 raíz de 2 se multiplica por esto, 3 raíz de 2 y a su vez por 2. Entonces, con esto concluimos que esta es la integral original, esta expresión es la integral original que nos daría la longitud total de la curva. Tenemos que esto es igual a 2 por 3 por raíz de 2 por 2 por raíz de 2. Y esto, multiplicando raíz de 2 por raíz de 2, nos da 2. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 2, 24. De ahí sale el 24. 2 por 12, 24. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión de que la longitud total de esta curva, ¿sí?, cuya ecuación está dada en coordenadas polares, que las coordenadas polares que presentamos al inicio del ejemplo, tenemos entonces que la longitud total de esta curva son 24 unidades de longitud. Las unidades son las unidades que correspondan a esta escala en los ejes X y Y. Si son centímetros, pues 24 centímetros. Si son pulgadas, son 24 pulgadas. Si son kilómetros, 24 kilómetros, etcétera, etcétera. Estas unidades corresponden a las unidades correspondientes a la escala en los ejes. Bien, y así de esta manera se podría resolver la longitud de una curva cualquiera
que esté dada en coordenadas polares. Bien, ahora vamos a cambiar de tema en este video. Vamos a hablar sobre movimiento de una partícula en el plano. Movimiento de una partícula en el plano. Movimiento en el plano. Bien. Sea r de t la posición, el vector en el plano, que indica la posición de una partícula en el plano. Una partícula que está en movimiento. Aquí el parámetro t es el tiempo transcurrido. T es el tiempo transcurrido. Entonces, desde t igual 0, ahí empezamos a iniciar la observación del movimiento de la partícula. T igual 0, de ahí iniciamos la observación. Y a partir de t igual 0, este vector nos indica la posición que va teniendo la partícula en un tiempo t. Bien. Entonces, ya hemos comentado esto antes. La velocidad de una partícula nos lo da la derivada de la posición. Eso lo puede usted ver en mi video, la razón de cambio. En mi video, la razón de cambio, ahí se estudia esta propiedad de que la velocidad instantánea de una partícula la obtenemos con la derivada de la posición. ¿Sí? Entonces, si este vector me da la posición de una partícula en el tiempo t, entonces la velocidad instantánea de la partícula en el tiempo t va a ser el vector v, vector velocidad, que es obtenida mediante la derivada del vector posición, de la derivada de r. Entonces, r' de t me va a dar el vector velocidad de la partícula en el tiempo t. La velocidad aquí es un vector en el plano también. Y como ya sabemos, son las derivadas de los componentes. Es f' multiplicado por el vector i más g' multiplicado por el vector j. Entonces, este sería el vector velocidad de la partícula en el tiempo t. Y la magnitud o norma del vector velocidad nos va a dar la rapidez. La rapidez es la norma o magnitud del vector velocidad. Su magnitud, pues está dada por esta fórmula, la norma o magnitud de cualquier vector. ¿Sí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. La derivada de f al cuadrado más la derivada de g al cuadrado. La raíz cuadrada de eso nos va a dar la norma del vector velocidad, o sea, la rapidez de la partícula en el instante t, su rapidez instantánea. O sea, la norma del vector r' de t. La norma o magnitud del vector r' de t nos da la rapidez de la partícula. Este es un escalar. Este ya tiene unidades de velocidad. O sea, unidades de longitud sobre unidades de tiempo. ¿Sí? Ahora, si S es la longitud de arco, ¿sí? Que se incrementa al incrementarse el valor de t del tiempo, o sea, S es una función del tiempo. La longitud de arco, si lo consideramos como función del tiempo, porque considerando que la longitud de arco se incrementa cuando el tiempo se incrementa. Entonces, ya esto ya lo también mencionamos antes, en un video previo. Entonces, ya sabemos que tenemos que la derivada de S con respecto al t, en este caso con respecto al tiempo, es la norma de R', o sea, la norma del vector velocidad. Entonces, la derivada de S con respecto a t, la derivada de longitud de arco, vea usted que esto tiene sentido, porque la derivada de S con respecto a t sería la velocidad de la partícula. ¿Cuántas unidades de longitud recorre por unidad de tiempo? Y esto me lo da precisamente la norma del vector velocidad. La norma del vector velocidad, o sea, la rapidez, ya tiene unidades de longitud sobre unidad de tiempo. Entonces usted como la derivada de S con respecto al tiempo, que sería un escalar, es igual a la magnitud del vector velocidad. Bien, ahora, la aceleración de la partícula en el instante t. También ya vimos en el video que les comenté la razón de cambio. Ahí vimos que la aceleración de una partícula en movimiento lo da la derivada de la velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces la aceleración representado por el vector a del tiempo t sería la derivada del vector velocidad. Entonces la derivada de v de t, me va a dar la aceleración de la partícula en el plano en el tiempo t. Y esto corresponde a la segunda derivada de la posición. Es la segunda derivada de la posición, porque
porque el vector velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces, al derivar la velocidad, estamos derivando por segunda vez la posición de la partícula. Entonces, la aceleración de la partícula en el plano es un vector que vamos a llamarle vector A, que es la derivada del vector velocidad, o lo que es equivalente, la segunda derivada del vector posición de la curva. Bien, con este ejemplo vamos a ilustrar las ideas sobre velocidad de aceleración para una partícula en movimiento sobre el plano. Bien, vamos a considerar que una partícula se está moviendo en el plano y su posición lo da este vector. Este es su vector posición. R de t igual a t menos t cuadrada, que multiplica por el vector i, más seno de t que multiplica por el vector j. Para valores de t, t es el tiempo en segundos. Para valores de t mayor o igual a 0. El t tiempo en segundos. El tiempo aquí se mide en segundos. Entonces, para valores de t mayor o igual a 0, este es el vector que nos da la posición de la partícula sobre el plano. Bien, queremos obtener la posición de la partícula, su velocidad y su aceleración en un segundo, para t igual a un segundo. Muy bien, bueno. Por lo pronto, su posición, ¿sí? Para r igual a 1, r se evalúa en t igual a 1, evaluando t, sustituyendo t por 1, tenemos que el vector r en t igual a 1 sería, sustituyendo aquí t por 1, 1 menos 1 es 0, me quedaría 0 por el vector i, más seno de 1 por el vector j. Pero el seno de 1, aquí las funciones trigonométricas se evalúan en radianes. Aquí los ángulos son radianes. Entonces, seno de 1 radián es aprox 0.84. Entonces, la posición de la partícula en el plano en un segundo, en t igual a un segundo, es un punto en el plano con estas coordenadas. Coordenada x, 0, coordenada y, 0.84 aprox. Entonces, estas son las coordenadas de la partícula en el plano cuando t es igual a un segundo. Bien, ahora, queremos la velocidad de la partícula en t igual a un segundo. Bueno, primeramente obtenemos la fórmula general para la velocidad en un tiempo t cualquiera. Ya vimos que la velocidad es la derivada del vector posición. Entonces, derivando, obteniendo r' de t, sería la derivada de esta expresión que estoy indicando aquí, sería 1 menos 2t, que multiplica por el vector i, y la derivada de esta función, derivada de seno es coseno, sería coseno de t, que multiplica por el vector j. Esto nos da el vector velocidad de la partícula en un tiempo t. Nos interesa la velocidad en el tiempo un segundo. Entonces aquí t se sustituye por 1. Nos queda entonces 1 menos 2, que multiplica por el vector i, y coseno de 1 que multiplica por el vector j. Entonces nos queda que, bueno, 1 menos 2 es menos 1. Nos queda menos 1 por el vector i, más coseno de 1 radián es aproximadamente 0.54. 0.54 por el vector j. Entonces, este sería el vector velocidad de la partícula en t igual a un segundo. Ahora, la magnitud de este vector nos daría la rapidez en unidades por segundo. La rapidez de la partícula sería entonces, obtenemos la magnitud o norma del vector velocidad en t igual a un segundo. Entonces vamos a calcular la norma de este vector. Sea raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más el coseno cuadrado de 1. Entonces, si usted resuelve esto, aquí sustituyendo el coseno de 1 por 0.5403, sería menos 1 al cuadrado más 0.5403 al cuadrado, y luego raíz de eso, nos va a dar aproximadamente 1.14. Entonces, la rapidez de la partícula en t igual a un segundo, su rapidez es aproximadamente 1.14 unidades por segundo. 1.14 unidades por segundo aprox sería la rapidez de la partícula en un segundo. Y la dirección de esa velocidad, la dirección que lleva la partícula con esa velocidad, la indica el vector velocidad. El vector velocidad nos indica la dirección de esta velocidad, la dirección de este vector velocidad. Y
su magnitud nos da la rapidez. Se está moviendo con esta rapidez, 1.14 unidades por segundo. Ahora, el vector aceleración. La aceleración, ya vimos, es la derivada del vector velocidad. Entonces, derivando el vector velocidad, aquí lo tenemos. Para un tiempo t cualquiera, aquí está el vector velocidad. Derivándolo con respecto a t, nos quedaría la derivada de esto es menos 2. Menos 2 por el vector i. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos seno de t por el vector j. Este sería el vector aceleración. Este es el vector aceleración de la partícula en un tiempo t cualquiera. Bueno, nos interesa su aceleración en t igual a 1 segundo. Sustituyendo t por 1, nos queda, esto es constante, nos queda menos 2 por el vector i, menos seno de 1, seno de 1 radiano. Bueno, el seno de 1 es 0.84 aprox, 0.84, menos 0.84. Entonces, este sería los componentes del vector aceleración en t igual a 1 segundo. Ahora, la magnitud o la norma de este vector nos da el valor numérico de esta aceleración. Entonces, calculando su norma, nos queda la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más seno cuadrado de 1, o sea, más 0.84 al cuadrado. ¿Sí? Y a eso raíz cuadrada. Si usted lo resuelve, nos va a dar aproximadamente 2.17. Entonces, 2.17 unidades por segundo cuadrado, ¿sí? 2.17 unidades por segundo cuadrado es la magnitud de la aceleración que tiene la partícula en t igual a 1 segundo. Pero esa aceleración tiene una dirección correspondiente a este vector. Este vector nos da la dirección de esta aceleración de la partícula en t igual a 1 segundo. Bien, ya tenemos entonces los resultados que se solicitan en el ejemplo. Pero vamos ahora a tratar de representar estos resultados gráficamente. Aquí tenemos la representación gráfica de los resultados del ejemplo. Esta línea en color celeste es la trayectoria de la partícula, ¿sí? Está determinada por el vector posición. Este es el vector posición, dijimos, para un tiempo t mayor o igual a 0 segundos. ¿Sí? Entonces, graficando esta función de valor vectorial, nos da una curva en el plano que es esta precisamente. Entonces, es la trayectoria que tiene la partícula en los primeros segundos. Ya después, pues quién sabe cómo va, pero lo que sí está claro es que su segundo componente está entre menos 1 y 1, porque está dado por la función seno de teta. Entonces, el segundo componente de la posición, del vector posición, pues varía nada más entre menos 1 y 1. Y el primer componente, ese sí, pues no tiene límite. Entonces, lo que sí tiene límite o acotamiento es el segundo componente. Como es la función seno de t, entonces el segundo componente de la posición está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Pero bueno, entonces esta sería la trayectoria de los primeros segundos de esta partícula. Este es el aspecto que tiene su trayectoria. Arranca desde el origen. Cuando t es igual a 0, la posición que tiene es el origen, 0,0. Seno de 0 es 0. Entonces, cuando t es igual a 0, la posición es el origen. Aquí está. Y de aquí inicia el movimiento de la partícula. Y esta es la trayectoria. Bien, su posición en t igual a 1 es esta. ¿Sí? En t igual a 1 ya dijimos, su posición es, primer componente de la posición es 0. Y el segundo componente es seno de 1. Seno de 1 es 0.84. Seno de 1 es 0.84. Entonces, su posición es este punto, coordenadas x0 y y 0.84 aproximadamente. Esta es la posición de la partícula, este punto en color negro, esta es la posición que tiene la partícula en t igual a 1 segundo. Ahora, el vector velocidad. La velocidad a 1 segundo, el vector es este, dijimos. Menos 1 por i y 0.54 por j, más 0.54 por j. Entonces, si graficamos este vector, su primer componente es menos 1, 1 negativo, y el segundo componente es un poco más de 0.5. Entonces, más o menos tiene esta dirección. Esta es la dirección del vector velocidad en 1 segundo. Si este vector lo colocamos
y coincidiendo su punto inicial sobre la posición de la partícula, entonces es este vector que resulta tangente a la curva en este punto. En este punto el vector velocidad es tangente a la curva. Entonces, esta es la dirección, este vector me indica la dirección de la velocidad, cuya magnitud, su rapidez, ya dijimos, de la velocidad es 1.14 unidades por segundo. En este punto, la partícula lleva una rapidez de 1.14 unidades por segundo. Y la dirección de esa rapidez, la dirección de esa velocidad, lo indica este vector. La aceleración. Este es el vector aceleración en un segundo. Menos 2 por i, el vector i, y menos 0.84 por el vector j. Entonces, primer componente es negativa, menos 2, ¿sí? Es negativa, y el segundo componente, ¿sí?, también es negativo, menos 0.84. Entonces, primer componente es menos, de aquí 2 negativo, primer componente 2 negativo a la izquierda, 2 negativo. Luego 0.84 hacia abajo también negativo. Entonces, si este es el vector, más o menos, el vector aceleración. Si su punto inicial lo hacemos coincidir con la posición de la partícula, entonces más o menos este es el vector aceleración, que está aquí en color verde. Este es el vector aceleración, ¿sí? Y la magnitud de la aceleración, dijimos, es de 2.17. 2.17 unidades por segundo cuadrado. Entonces, vea usted, el vector velocidad está jalando a la partícula en esta dirección, ¿sí? Pero el vector aceleración está jalando la partícula en esta otra dirección, la dirección que indica el vector verde. Entonces, el efecto de estos dos vectores sobre la partícula, se puede explicar esto diciendo que el efecto de estos dos vectores de la partícula, su efecto combinado, es lo que explica esta trayectoria de la partícula. Como que esta trayectoria quiere escapar siguiendo la dirección de la velocidad, pero al mismo tiempo esta partícula es jalada por este otro vector, que es la aceleración, y eso explica la trayectoria curva que va haciendo aquí la partícula. Porque sobre la partícula está sintiendo el efecto de estos dos vectores, el efecto del vector velocidad y el efecto del vector aceleración. Entonces la combinación de estos dos vectores es lo que explica la trayectoria de la partícula, que aquí la partícula arranca con esta velocidad, con este vector velocidad, pero el vector aceleración la está jalando y es lo que explica esta trayectoria curva que continúa por acá. Entonces, esto sería la representación gráfica o geométrica de estos dos vectores sobre la partícula en movimiento, ¿sí? Aquí no presenté yo el vector posición para no poner tanta flecha, pero creo que no es difícil darse cuenta que el vector correspondiente a la posición es el vector que va del origen a este punto. La flecha que va de aquí para acá. Esto que estoy indicando aquí. Este sería el punto inicial del vector posición y este sería el punto final del vector posición. El vector posición, el vector R, cuando t es igual a 1, es la flecha que va de este punto a este punto. Ese sería el vector R en t igual a 1. Y solamente quise representar aquí gráficamente estos dos vectores. Vector velocidad y vector aceleración. Pero reitero, el vector R de 1 sería la flecha que va de aquí a acá. Veamos otro ejemplo. Consiste en lo siguiente. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 150 metros por segundo. Esta sería su rapidez. Esta sería la magnitud del vector velocidad. Se dispara con una velocidad, magnitud 150 metros por segundo. Pero con un ángulo de elevación, esto ya me da la dirección de la velocidad. Este ángulo me da la dirección del vector velocidad con un ángulo de elevación de pi sobre 6 radianes. Pi sexto radianes corresponde a 30 grados. Pi es 180 grados. 180 sobre 6 sería 30. Entonces corresponde a 30 grados. Un ángulo de elevación de 30 grados o pi sextos radianes.
Aquí tenemos el diagrama del vector velocidad al lanzarse el proyectil. Aquí está el nivel del suelo, ¿sí? Este sería más o menos el vector velocidad, velocidad inicial, v sub 0 en el tiempo 0. Y este ángulo θ serían pi sextos radianes, que serían este ángulo de elevación, serían pues 30 grados. 30 grados. Esto es más o menos el diagrama que indica el vector velocidad. Sería la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial del proyectil. Bueno, esta es la magnitud de la velocidad y esta es su dirección, un ángulo de elevación de pi sextos radianes. Queremos obtener lo siguiente sobre este proyectil. La máxima elevación que alcanza el proyectil, la máxima elevación sobre el suelo, nivel del suelo, el tiempo que tarda en caer al suelo, la velocidad del proyectil al caer al suelo y la distancia al caer al suelo. ¿A qué distancia se encuentra el proyectil? ¿A qué distancia el proyectil regresa al suelo? Su distancia se mide a partir del punto de lanzamiento, obviamente. A partir del punto de lanzamiento del proyectil, ¿a qué distancia cae el proyectil nuevamente en el suelo? Bueno, vamos a resolver esto. Bueno, vamos a suponer que únicamente la gravedad es la aceleración que está afectando al proyectil. La aceleración que está afectando al proyectil es la aceleración de la gravedad, solamente eso. Vamos a considerar que no hay viento, etcétera, etcétera, y únicamente la gravedad es la aceleración que está afectando al proyectil. Bueno, entonces la gravedad, el vector aceleración A sería porque la gravedad es únicamente una aceleración que su dirección indica hacia abajo. Su dirección es perpendicular al suelo. Entonces el vector velocidad debe ser perpendicular al suelo. Debe ser entonces menos g. G es la gravedad. Signo negativo porque la gravedad hace que el proyectil vaya frenando. O sea, el efecto de la gravedad hace que el proyectil vaya reduciendo su velocidad. Sí, como ya sabemos, el proyectil va a ir reduciendo su velocidad hasta que se detiene y luego comienza a caer al suelo. Entonces, por esa razón, el vector velocidad, el vector aceleración va a tener un signo negativo en el componente J, en el componente del eje de las Y. Entonces, el vector aceleración para este proyectil es constante, la velocidad constante, es menos g que multiplica por el vector j. El componente con respecto al vector i es 0, por eso aquí no aparece el vector i. Completo sería 0 por el vector i menos g por el vector j. Considerando que g es 9.8 metros por segundo al cuadrado, considerando que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado, entonces el vector aceleración sería menos 9.8 por el vector j. Completo sería 0 por el vector i menos 9.8 por el vector j. Bien, ya teniendo, este es el vector aceleración en un tiempo t, cualquiera. Entonces ya teniendo este vector aceleración, entonces podemos obtener el vector velocidad. Como ya vimos, la aceleración es la derivada del vector velocidad, entonces el vector de velocidad debe ser la antiderivada o la integral indefinida del vector aceleración. Bien, pero la integral indefinida de este vector aceleración sería una constante, vamos a llamarle constante A, que multiplica por el vector I, más la antiderivada de esto sería la gravedad por la variable t más una constante b. ¿Sí? Este sería entonces la antiderivada general del vector aceleración. Aquí tenemos el vector aceleración menos g por el vector j. Entonces su antiderivada sería constante por el vector i más g por t más constante b por el vector j. Pero, ¿cómo podemos obtener el valor de la constante a y el valor de la constante b? Bueno, estos valores de la constante a y b podemos obtenerlos con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales. Al lanzarse el proyectil, nos dicen que se lanzó con una velocidad magnitud de 150 metros por segundo y con un ángulo de elevación de pi sextos radianes. Entonces significa que cuando t es igual a 0, que es
la velocidad inicial. La velocidad inicial ocurre en t igual a 0. Entonces, cuando t vale 0 se cancela esta parte. Nada más que me quedaría a por i más b por j. Pero cuando t vale 0, entonces el ángulo θ, el ángulo de inclinación del vector velocidad, ¿sí? Sería entonces su magnitud 150 por el coseno de θ. 150 por el coseno de θ, por el coseno de pi sextos, sería el valor de A, sería entonces. Y el valor de B sería entonces 150, la magnitud de la velocidad, por el seno de θ. Ve usted, aquí está el diagrama. Aquí se formaría este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, ¿sí?, está dado por el vector velocidad. Vector velocidad, velocidad inicial, ¿sí?, cuya magnitud es 150. Entonces, este cateto sería el primer componente del vector velocidad en t igual a 0, este cateto, el cateto adyacente a θ, y el cateto opuesto a θ sería el componente del vector j, el segundo componente del vector velocidad. Entonces, por trigonometría, el cateto adyacente del ángulo θ sería hipotenusa 150 por el coseno de θ. Y el cateto opuesto sería entonces la hipotenusa 150 por el seno de θ. De ahí salen entonces estos componentes A y B para t igual a 0. Y entonces el vector velocidad, ahora sí, ya habiendo obtenido el valor de las constantes A y B, el vector velocidad para un tiempo t cualquiera quedaría así. 150 por el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y el seno de pi sextos es un medio. Entonces quedaría entonces la velocidad en un tiempo t cualquiera sería el vector velocidad 150 por raíz de 3 sobre 2 por el vector i, más menos 9.8 por t, más 150 por un medio. Un medio es el seno de pi sextos. Bien. Entonces, vea usted, así nos queda el vector velocidad, ¿sí? Ahora 150 sobre 2, de ahí sale el 75. 150 sobre 2, de ahí sale el 75. Por eso queda aquí finalmente como 75 por raíz de 3 por el vector i, menos 9.8 por t más 75, todo esto por el vector j. Este sería entonces el vector velocidad de la partícula en un tiempo t cualquiera. Bien, ahora, la posición de la partícula, pues como la velocidad es la derivada de la posición, entonces el vector posición es la antiderivada de la velocidad. Entonces la antiderivada sería, entonces la antiderivada del primer componente sería 75 por raíz de 3 por t más constante, y la antiderivada del segundo componente, menos 4.9 por t cuadrada más 75 por t más constante. ¿Sí? Pero el valor de la constante c y la constante d lo podemos obtener con las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Qué posición inicial tiene la partícula al lanzarse, al iniciar su movimiento? ¿Qué posición tiene el proyectil cuando se dispara? Bueno, en t igual 0, la posición que tiene el proyectil cuando se dispara es en el suelo. Entonces aquí su coordenada, vamos a considerar que este es el origen del plano. Considerando que este es el origen del plano, entonces su componente x es 0, su componente y es 0. Entonces, en t igual 0, se cancela este término, nada más queda c. Se cancela todo esto y nada más queda d. Pero como eso es 0, c vale 0 y d vale 0, entonces finalmente el vector posición nos quedaría así, porque estas constantes son 0. Cuando t vale 0, su posición es el origen. Vamos a considerar, reitero, que este es el origen del plano. Coordenada 0,0. Entonces me queda que el vector posición en un tiempo t cualquiera está dado por este vector. Entonces vea usted, ya tenemos entonces el vector aceleración, que es un vector constante. Ya tenemos el vector velocidad en un tiempo t, que dijimos que el vector velocidad es igual a esto. Este es el vector velocidad en un tiempo t. Y ya tenemos el vector posición. La posición en un tiempo t cualquiera es esto. Entonces ya con estos resultados ya podemos contestar lo que pide el problema. Bien, aquí tenemos el vector velocidad y aquí tenemos el vector posición. Bien, queremos conocer la máxima elevación de la partícula.
¿Cuál es la máxima altura a la que llega la partícula? Bueno, muy bien. Cuando la partícula llega a su máxima elevación, a su máxima altura, ahí la partícula se detiene su ascenso y empieza el descenso. Entonces, en ese instante, vea usted, en ese instante en que la partícula logra la máxima elevación, pues la velocidad es cero. La partícula se encuentra en reposo, se encontraría en reposo en ese instante. Y después empieza a bajar. Entonces, haciendo que la velocidad sea cero, el componente de la velocidad que es cero va a ser el segundo componente, obviamente. Porque la altura de la partícula lo define precisamente el segundo componente, lo que sería su coordenada y. Su coordenada y define la altura de la partícula. Entonces, cuando se detiene su velocidad, su componente velocidad en el eje y va a ser cero. Entonces igualamos esto a cero. El segundo componente del vector velocidad la igualamos a cero. Entonces hacemos que menos 9.8 por t más 75 sea igual a cero, lo igualamos a cero, despejamos t y nos queda este cociente que sería más o menos 7.65 segundos. Entonces, en 7.65 segundos, en este tiempo t, alcanza la máxima elevación. Entonces, primeramente, vea usted, primeramente encontramos el tiempo que transcurre en que el proyectil alcanza la máxima elevación. Este tiempo se obtuvo a partir del vector velocidad, igualando a cero el segundo componente del vector velocidad, que es el que indica la altura de la partícula. Ya teniendo el tiempo en que el proyectil alcanza su máxima elevación, ahora sí calculamos la elevación a través del vector posición. Vector posición, el segundo componente del vector posición me da la elevación, la altura de la partícula. Entonces, esta es el segundo componente de la posición, del vector posición de la partícula. Entonces, si lo evaluamos y lo calculamos en t igual a 7.653, usted haga esa evaluación y puede verificar que nos da este resultado. ¿Sí? Entonces, la altura máxima o la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil sería 286.99, casi 287 prácticamente, casi 287 metros sería la elevación máxima que alcanza la partícula, ¿sí?, sobre el nivel del suelo. Bien, ahora queremos saber la distancia máxima. Entonces vamos a ver, primeramente obtenemos el tiempo que tarda la partícula en caer al suelo. ¿Sí? Bueno, la altura sobre el suelo me lo da, dijimos, la altura sobre el suelo me lo da pues, el segundo componente del vector posición. Esto me da la altura de la partícula sobre el nivel del suelo. Entonces, al caer al suelo, pues el segundo componente de la posición va a ser cero. Este segundo componente, que es la altura, va a ser cero. Entonces, igualamos a cero el segundo componente de la posición, que es esta parte, lo igualamos a cero y vamos a resolver para t. Factorizando, me queda esto, ¿sí?, t que multiplica por este binomio. La solución es muy fácil, es t igual 0, y igualando a 0 el segundo factor, nos da t igual a 15.3. T igual 0 es el instante en que se dispara la partícula, que ya sabemos que está a nivel del suelo. Entonces, este es el tiempo importante para nosotros. Este es el valor de tiempo, el otro tiempo cuando la partícula está a nivel del suelo. Sería entonces el tiempo, 15.3 segundos, es el tiempo que tarda la partícula en caer nuevamente al suelo. Sería el tiempo que tarda en caer al suelo. Y ya conociendo el tiempo que tarda la partícula en caer al suelo, podemos conocer la distancia máxima de la partícula al caer al suelo. Entonces su distancia máxima sería, me lo da la posición, aquí tenemos el vector posición, la distancia máxima que alcanza la partícula me lo da el primer componente. El primer componente del vector posición nos da la coordenada x del proyectil. Entonces, en este primer componente del vector posición,
lo evaluamos en t igual a 15.306, que es el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces, usted puede comprobar que evaluando esta expresión en t igual a 15.306, nos da este resultado. Entonces, la distancia que alcanza la partícula al proyectil al caer al suelo es de 1988.3 metros. 1988.3 metros es la distancia medida a partir del punto de disparo, es la distancia del proyectil al caer al suelo. Bien, ¿y cuál es la velocidad del proyectil al caer al suelo? Bueno, la velocidad, o sea, su rapidez, me lo da la magnitud del vector velocidad evaluado en este tiempo, 15.3. Aquí tenemos el vector velocidad. Queremos conocer la magnitud de la velocidad cuando t es igual a 15.306. Entonces, la velocidad, la rapidez, sería la magnitud de este vector. Sería la raíz cuadrada de este componente es constante, al cuadrado, más esta cantidad evaluada en 15.306. Es lo que tenemos aquí, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, reitero, magnitud de la velocidad es esta parte al cuadrado, que es lo que está aquí, más esta parte, sustituyendo t por 15.306, esto nos da este resultado que hay que elevar al cuadrado. Si usted lo resuelve, que esta raíz cuadrada es aproximadamente, pues prácticamente es 150, la misma velocidad inicial. Entonces vea usted, la velocidad del proyectil al caer al suelo es exactamente la misma velocidad con la que salió, disparado hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta es la magnitud de la velocidad, del vector velocidad, cuando el proyectil cae al suelo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los proyectiles que lanzamos hacia arriba, porque la velocidad con la que cae es la misma velocidad con la que salió disparado. Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que lanzamos hacia arriba, porque al caer va a regresar con la misma velocidad del disparo. Bien, ahora, si tratamos de obtener la ecuación cartesiana correspondiente a la curva generada por la posición, este es el vector posición, ¿sí? Ya sabemos que este vector posición define una curva, ¿sí? Una curva en un plano. Entonces, si queremos obtener la ecuación de esta curva en coordenadas cartesianas, esto es y y esto es x, ¿sí? Si de aquí sustituimos t, x igual a esta parte, sustituyendo t sería x entre este número, ¿sí? Pero esto es y. Y si sustituyendo t por x sobre este número, nos queda este resultado, que y es igual a menos 4.9. Aquí esta t se sustituye por x entre este número, que hay que elevar al cuadrado, más 75 que multiplica por t, que equivale a x dividido a este número. Entonces, esta sería la ecuación en coordenadas cartesianas de la curva generada por la trayectoria del proyectil. Vea usted, esta ecuación cartesiana, ¿a qué curva en el plano corresponde? Pues ya sabemos bien que esto es una parábola. Entonces, con esto concluimos que la curva correspondiente a la trayectoria del proyectil es una parábola. Entonces, la trayectoria del proyectil es parabólica, es una parábola, ¿sí? Y entonces, bueno, con esto ya resolvemos el ejemplo. Hemos obtenido lo que se pide y además hemos obtenido cuál es la curva correspondiente a la trayectoria del proyectil y concluimos que esa curva corresponde a una parábola. Bien, con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.